Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy, viernes 6 de noviembre del año 2020, ¿no? Espero que hayan amanecido muy bien, chicos, con muchas energías y listos para aprender algo nuevo de el día de hoy, ¿ya? A ver, comenzamos conversando en el curso de química, ¿no? Acerca de ciertas composiciones de lo que nos rodea, ¿no? Nos volvemos científicos ahora y nos preguntamos, ¿cuál será el compuesto o el componente o el elemento que esté presente eh, en los distintos cuerpos que encontramos, ¿no? Porque tenemos seres vivos, seres inertes, tenemos una gran cantidad de seres, ¿no? O incluso objetos. Pero habrá alguna diferencia, ¿no? Entre los vivos, entre los muertos, etcétera, ¿no? Los seres orgánicos, inorgánicos. ¿Cuál crees que sea? ¿Ya? El día de hoy, precisamente eso vamos a ver. ¿Ya? La química orgánica. Ese es el tema del día de hoy. Y cómo un elemento, ¿ya? Básicamente un elemento, ¿ah? Es el que determina todo esto. Es el que logra muchas cosas, pero solamente uno, ¿ya? Y de él se ramifican varios. Pero eso vamos a aprender en la clase de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Comenzaremos mencionando nuestros acuerdos. Vamos a buscar un lugar tranquilo para observar nuestra clase. Vamos a estar muy atentos y concentrados al video. Y prohibido cualquier actividad distractora mientras vemos la clase. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? El día de hoy vamos a conocer la química orgánica. ¿Ok? Ese es el objetivo de hoy. La química orgánica. Profe, pero, a ver, ¿cuál sería la introducción a este tema? La química orgánica, tal y como la conocemos, es también conocida como la química del carbono, ya del elemento cesio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta química estudia el carbono, sus compuestos formados con el carbono y además los derivados, es decir, el grafito, el petróleo, los combustibles, etcétera. Hay una gran cantidad, ¿ah? Aquí se deriva en demasiado el carbono. Por eso te dije, es muy importante el carbono. ¿Ya? Este elemento va a determinar muchas cosas. Y cuando te pregunten, ¿qué estudia la química orgánica? Tú vas a decir, estudia el carbono, sus compuestos y sus derivados. ¿Listo? Ok. Profe, el carbono lo tenemos en esta forma, en la forma de la naturaleza que encontramos. Y esta es la composición en la que la encontramos de manera, ¿cómo decirlo?, matemática o en fórmulas. ¿Ok? Ok. A ver, química orgánica, ¿no? Hablamos de compuestos orgánicos, pero también si hay orgánicos, debe haber inorgánicos, ¿sí o no? Profe, comencemos con los inorgánicos primero, porque esto va a ser algo que vamos a tocar y luego nos enfocamos de lleno en los orgánicos. Profe, ¿qué pasa con los compuestos inorgánicos? ¿Ya? La mayoría de estos compuestos presentan elementos metálicos, ¿ya? Tú conoces los elementos metálicos, ¿sí o no? En la tabla periódica los hemos estudiado. Unos ejemplos de los elementos metálicos serían el sodio, el potasio, el magnesio, el hierro y el calcio. Y hay más todavía, ¿no? Tú conoces muchos más en tu tabla periódica, claro. Los compuestos inorgánicos, ¿ya? Son mezcla de metales con otros elementos, ¿ah? ¿Ya? Aquí hay mezclas ya. Continuamos. ¿Qué características más tienen los compuestos inorgánicos? Profe, primero presentan un enlace
iónico, ¿ya? Segundo, el carbono no va a estar presente en la composición. Es decir, estos compuestos ignoran por completo al carbono. Para que tú puedas descomponer estos compuestos, tú no lo vas a hacer así fácilmente, ¿no? Tú no vas a decir, ahí ya tengo mi compuesto y, a ver, le voy a echar en mi colador y ya lo tengo descompuesto. No. Para tú descomponer este tipo de compuestos inorgánicos, tú necesitas calentarlo a una temperatura muy elevada, ¿ya? Una temperatura muy elevada, un alto punto de fusión. Recién ahí tú vas a poder descomponerlo en sus componentes primos. Profe, además, los compuestos inorgánicos son solubles en agua, es decir, eso vimos la clase pasada, se mezclan con el agua, ¿no? En el agua desaparecen, ¿sí o no? Profe, y además conducen corriente eléctrica. Este tipo de compuestos, ¿no? Líquidos o sólidos, van a, ¿cómo decirlo? Pueden conducir la electricidad, ¿ya? Pueden conducir la electricidad. Profe, ¿y qué pasa con los compuestos orgánicos? ¿Ya? Estos compuestos contienen básicamente al carbono, pero además tienen otros elementos, también llamados organógenos, ¿ok? Estos tienen organógenos, y estos organógenos son en menor cantidad, son menos elementos. Por ejemplo, tenemos al carbono, obviamente, ¿no? Porque es un compuesto orgánico, tiene que tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El famoso CHON, ¿no? Que has visto en biología. Claro. Estos forman los compuestos orgánicos. ¿Ok? Ok. Profe, ¿qué características más vamos a tener con los compuestos orgánicos? Pues básicamente son opuestos a los inorgánicos, ¿no? Si en los inorgánicos tenían enlace iónico, los orgánicos tienen enlace covalente, ¿ya? No te preocupes todavía por esto. El enlace covalente e iónico lo vamos a ver en las siguientes clases. Por ahora quiero que sepas que hay dos enlaces, iónico y covalente. Más adelante vamos a estudiar incluso más, ¿ya? Profe, ¿qué más tienen los compuestos orgánicos? Ah, aquí no ignoran al carbono. En el inorgánico sí, ¿no? Decían el carbono, zafa, zafa. Pero aquí no. El carbono es sumamente importante. Por eso, si te dicen, ¿cuál es el elemento que es importante en los compuestos orgánicos? Tú me dices, el carbono. Muy bien. Profe, estos compuestos que tienen carbono se van a descomponer fácilmente al calentarse. Ojo, ¿qué quiere decir fácilmente? Fácilmente indica que tú le vas a poner una pequeña llama en un mechero, ¿no? Y rapidísimo se descompone. En cambio, en los compuestos inorgánicos necesitabas una alta temperatura, ¿sí o no? Uf, esa temperatura es demasiada. Aquí hablamos de un pequeño mechero nada más. Profe, son insolubles en agua. Quiere decir que no van a desaparecer cuando los mezclas con agua. Incluso ni siquiera se llegan a mezclar, ¿ah? Atento a eso. Profe, no conducen la corriente eléctrica. Esto es muy importante. Todo elemento que tenga carbono, básicamente no conduce la corriente eléctrica. Ojo, ¿ah? Mira, estamos viendo varias características o diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Todo esto es teórico, no te preocupes. Basta con estudiarnos poco a poco y vamos a aprender adecuadamente esto. A ver, ahora sí pasamos a nuestro librito para poder resolver algunos ejercicios de este tema. Vamos allá. Listo, vamos a aprender un poco de teoría, ¿no? O mejor dicho, vamos a aplicarla. A ver, primera pregunta. Los elementos organógenos son... ¿cuáles eran los organógenos? El famoso CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno,
oxígeno y además nitrógeno. Listo. Estos son los organógenos, ¿no? Fácil, easy. Profe, ¿qué tipo de enlace químico presentan los compuestos inorgánicos? Ah, era el enlace iónico, ¿no? Iónico. Listo, así facilito, ¿sí o no? Todo es teórico, todo es para aprenderlo así, estudiando nada más. A ver, me muestra la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y el metano, carbono, hidrógeno 4. Son compuestos, a ver, estos dos compuestos, ¿qué serán? ¿Orgánicos o inorgánicos? A ver, aquí viene la pregunta, ¿no? Y básicamente tú puedes responderla así, ¿eh? Los inorgánicos ignoran al carbono, ¿sí o no? Y los orgánicos le prestan mucha atención al carbono porque es importante. Entonces, en este caso, ¿ambos tienen carbono? Sí, profe, el carbono está acá, mira, en la glucosa C6 y en el metano C1. Profe, ambos tienen carbono. Entonces, son compuestos orgánicos. Claro, son orgánicos. Listo, así, easy, ¿no? Los compuestos, ajá, ¿cuáles compuestos presentan bajo punto de fusión? Es decir, se descomponen fácilmente, con la temperatura mínima. Profe, fácil. Los orgánicos también, ¿sí o no? En cambio, los inorgánicos necesitaban una temperatura sumamente alta, ¿no? Claro, los inorgánicos necesitan una temperatura sumamente alta. A ver, 3 ejemplos de compuestos inorgánicos. Profe, quiere decir que no deben tener carbono, ¿no? Claro. Por ejemplo, puede ser el H2O, o también conocido como agua. Claro, el agua es un buen ejemplo de un compuesto inorgánico. Profe, otro ejemplo, ¿cuál sería? El cloruro de sodio. Este es un gran ejemplo de un compuesto inorgánico. ¿Ya? A ver, acácito, más pequeñito. ¿Y cuál será otro ejemplo? Fácil. Otro ejemplo será el ácido sulfúrico. A ver, vamos a escribirlo más acá, ¿ya? Parece que se está moviendo. Ácido sulfúrico. Este es otro ejemplo de un compuesto inorgánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen al carbono presente. Listo, 3 ejemplitos. A ver, ahora, otros 3 ejemplos de compuestos orgánicos. Ah, ahora sí deben tener carbono, ¿sí o no? A ver, ¿qué ejemplos podrían ser con el carbono? A ver, 3 ejemplos, ¿cuáles serían? El petróleo, ¿ya? La gasolina y también el aceite. Son 3 ejemplos de compuestos o mejor dicho, orgánicos, porque tienen presente al carbono. ¿Ya? A ver, esto vamos a tener que mover. Acá no vamos a acomodarlo, ¿ya? Listo. El petróleo, la gasolina y el aceite. Más adelante, en la siguiente clase probablemente, vamos a ver la composición interna de estos 3 elementos, ¿ya? A ver, ¿qué compuesto químico generalmente es soluble en agua? ¿Los compuestos inorgánicos o los compuestos orgánicos? A ver, ¿cuál es soluble? ¿Cuál desaparece en el agua? Fácil, los compuestos inorgánicos. Estos, la mayoría de veces, desaparecen en agua o son solubles en agua. Listo, chicos. Hemos resuelto nuestro librito con un poco de teoría.
eh, todo este tema es más que nada teórico, ¿ya? No te asustes porque no sepas qué son los enlaces y etcétera, ¿no? Porque todo esto tiene una explicación que vamos a ir tocando poco a poco. No es para tocarlo así rápido, que ahorita yo te explico, este es enlace, esto... No, con calma. Primero aprendamos estos conceptos, ¿ya? Aprendamos las características y luego poco a poco vamos a entender a qué nos referimos. ¿Bien? Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido, ¿no? Hemos visto la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Claro. Nos estaremos viendo la siguiente clase. Cuídense mucho, abríguense y no estén saliendo de casa. Hasta la próxima, chicos.